Hola lectores, hoy os traigo el book tag de los libros frustrantes, que es un tag al que me nominó Jan de Trotalibros hace ya un montón de meses. Y básicamente he venido aquí a reírme de mí misma y a que os riáis conmigo porque son un montón de libros importantes, muchos de ellos grandes clásicos, con los que yo no conecté o bien los leí en una mala época. Precisamente son libros frustrantes porque no puedo negar que son buenos libros. Así que hoy voy a romper muchos corazones, aunque también creo que muchos de vosotros vais a coincidir con muchos de los libros que voy a nombrar y estoy esperando los comentarios, tanto los que intenten iluminarme de que todos esos libros tienen que gustarme, como los que me digan sí, yo tampoco podía con él. Eso sí, voy a hablar de novelas que o bien no he nombrado nunca o de las que he hablado muy superficialmente, o sea que va a ser un vídeo bastante novedoso. Disculpad los perros, pero hoy están en su momento álgido. Bueno, ladran todo el día, pero de buena mañana todavía más y solo puedo grabar ahora, o sea que tendrán que estar de música de fondo. La primera premisa es una novela que creías que sería de 5 estrellas y al final no lo fue. Voy a hablar de 3 novelas. La primera es Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, que es una novela de 1951 muy renombrada, muy bien valorada por crítica y público como novela histórica de calidad, una novela muy seria, muy documentada, muy bien escrita. Yo creía que sería un Yo Claudio. Ya sabéis que yo tengo devoción por las 2 novelas de esta saga de Robert Graves. Y no, no tienen nada que ver. Bueno, pues fue un fracaso estrepitoso. La novela está narrada en primera persona por el emperador Adriano, es la vida del emperador hasta su muerte, y él le escribe cartas a su nieto, al futuro emperador Marco Aurelio, y la novela es una descripción y una reflexión sobre su vida. Entonces es una novela muy reflexiva donde una persona medita sobre todas esas grandes cosas que llenan la vida de toda persona, sobre el amor a la cultura, sobre los logros y las derrotas personales, en su caso sobre todo militares. Y yo me perdí en ella, se me hizo pesada, laberíntica, no se acababa nunca y confieso que la terminé en diagonal. Es verdad que era muy joven, quizá es una novela demasiado abstracta para mi mente de entonces. Yo creo que le daré otra oportunidad. Sé que hay gente que le ha pasado lo mismo que a mí, pero también hay gente que la valora muchísimo. Y a mí me gusta la novela histórica romana. Yo creo que me puede gustar, o sea, no lo doy por perdido, pero de verdad que tengo un recuerdo horrible de ella. La siguiente novela que yo creía que iba a ser grandísima y no lo fue, y fue un frustre aún mayor que el anterior, fue La Cartuja de Parma de Stendhal, novela de 1839. Bueno, esta novela es para muchos autores del 19 y del 20, como Tolstoy, como Balzac, como Henry James, es una novela colosal, una novela importantísima, clave, que tuvo una gran influencia en la literatura posterior. Las novelas de Stendhal se consideran los cimientos de la novela realista, la primera ruptura con el movimiento romántico, y sus novelas también se consideran las primeras novelas psicológicas. Esta novela la escribió en 52 días, a mano, que me parece una barbaridad, pero una barbaridad absoluta. ¡Cuánto talento! Pero la novela se me hizo larguísima, pesadísima. Solo recuerdo a Fabrizio, que es un joven, que está en una torre encerrado, me parece, y hay alguna mujer por allá afuera. Y no recuerdo nada más. Sé que se me hizo eterna y que no veía el momento de acabarla. Y eso es un trauma muy grande para mí, pero mucho, porque además yo venía de leer con un gran éxito Rojo y Negro. Rojo y Negro, la otra gran novela de Stendhal, que es una de las mejores novelas que he leído en mi vida y tengo un recuerdo maravilloso de ella. Esta novela es anterior a La Cartuja de Parma, es de 1830. La leí cuando tenía unos 20 años y no recuerdo gran cosa, recuerdo la trama muy superficialmente, pero recuerdo que me di cuenta de que era una de las grandes novelas que yo leía. Me di cuenta del nivel narrativo de esta novela y cuando leí La Cartuja, esperando quién sabe qué, narrativamente me pareció bien, pero no me gustó como esta. Y no sé por qué. Además, yo voy de frustre en frustre porque últimamente la está leyendo mucha gente en Instagram está escribiendo sobre ella y a la mayoría no les está gustando nada. Muchísima gente la ha abandonado
y me han dicho que se les ha hecho un ladrillo insoportable, que no ha envejecido bien y no sé cuántas cosas más que estoy casi llorando. El mes que viene, en noviembre, la leen en el club de lectura de Dreamer Reads, que es una bookstagrammer, también youtuber ahora, y no me apunté por los pelos, porque tengo muchas ganas de releerla, porque hace ya 20 años y me gustaría hacer una reseña que ahora no puedo hacer porque no la recuerdo lo suficiente. Ayer quedaban 6 plazas libres, por si a alguien le interesa. Yo no me he apuntado porque, de verdad, después de ver las opiniones que hay últimamente, digo, bueno, es que como empiece a pasar eso en la lectura conjunta con 50 personas, me voy a deprimir y no quiero deprimirme más. Además, a veces, si a todo el mundo le disgusta una novela, te influencia negativamente y yo casi que prefiero leerla sola porque tengo miedo ya. Y me gustaría disfrutarla, no como la otra vez, no, más. Porque si la otra vez no se me hizo nada pesada, pero nada, o sea, me pareció fluidísima, densa, pero muy fluida, en teoría ahora que he leído mucho más, debería gustarme aún más. Pero no sé, yo ya tengo miedo. Bueno, resumiendo, espero releer La Cartuja también. A lo mejor era demasiado joven, a lo mejor se me hizo demasiado densa por eso. Esta traducción es de Germán Telmo. Sí, no sé si es buena traducción, a lo mejor ese fue el problema. Si sabéis de buenas ediciones de esta novela, por favor decídmelo, que no quiero fastidiarla otra vez cuando me lo lea. Este ejemplar lo he cogido de un cesto de la biblioteca, es viejísimo, pero bueno, yo no tengo nada en contra de las ediciones antiguas, si son buenas. El siguiente libro que iba a ser de 5 estrellas y no lo fue, fue La Eneida de Virgilio, que es un libro del siglo I a.C. Es un buen libro, pero a mí me pareció una imitación de los poemas homéricos y para mí no llega a su nivel. Esta obra fue un encargo del emperador Augusto a modo de propaganda del Imperio Romano, ya que él fue el primer emperador de Roma, el que empezó la dinastía Julia Claudia, que es la primera del imperio. El libro arranca con la destrucción de Troya para mayor vinculación con los poemas homéricos y pretende darle un origen mítico al Imperio Romano, es decir, pretende legitimarlo. El libro cuenta la historia de Eneas, un héroe de la mitología griega que era hijo de la diosa Afrodita, que huyó de Troya cuando fue destruida y llegó a Italia, al Lacio. Lo conquistó, se convirtió en rey y de él descendieron los fundadores de Roma, Rómulo y Remo. De este modo se legitima el Imperio Romano. Es una obra incompleta, Virgilio murió antes de terminarla, pero durante muchos siglos fue el pilar de la literatura latina y la obra que todo erudito debía conocer en ese ámbito. Yo no tengo un gran recuerdo de esta obra, se me hizo larga, se me hizo pesada, densa, sin alma y más después de haber leído los poemas homéricos. Yo ya había leído La Odisea, que me pareció una maravilla, y la Ilíada, que se me hizo un poco más pesada que la Odisea, pero también me gusta mucho más que la Eneida. No sé, a lo mejor era demasiado joven, aunque la Odisea la leí con 14 años y me pareció, vamos, que se leía fluida. Así que no sé, es un libro muy interesante, muy importante, está bien, pero comparado con los poemas homéricos para mí pierde un poco. La segunda premisa es un libro que tuvo un gran inicio y creías que iba a ser perfecto, pero al final se quedó corto. Y ese libro es Lo que Maisie sabía de Henry James, novela de 1897, que tengo esta edición que me encanta del Club Diógenes de Valdemar, me encantan estas ediciones. También tengo el retrato de Dorian Gray. Bueno, este libro fue una sonada decepción. Es una novela narrada en primera persona por una niña cuyos padres se divorcian. Y entonces vemos desde su punto de vista ingenuo cómo esos padres se la reparten, cómo rehacen sus vidas con otras parejas, cómo se pelean, cómo la manipulan. Y todo ello lo vemos desde ese punto de vista de Maisie que lo ve todo pero no lo entiende todo. Y tú sí, como lector, ves más allá de lo que ella te está describiendo. Este tema me interesa muchísimo porque es un tema que yo he vivido colateralmente, que conozco bastante bien y me interesaba mucho verlo reflejado y lo refleja muy bien. La novela, si no recuerdo mal, lo que refleja es sobre todo la parte femenina de la separación, la parte de la madre, la actuación de la madre, que bueno, no hemos cambiado nada, o sea, 100 años después seguimos igual, el patrón es exactamente el mismo. La novela empieza muy bien, el planteamiento es muy interesante y la perspectiva de la niña es sensacional, parece que va a ser una novela psicológica increíble, la bomba.
y luego se deshincha. Henry James le da demasiadas vueltas a las cosas, la trama se vuelve repetitiva, pierde el rumbo y tú pierdes el interés. La novela está alargada innecesariamente. También me pareció que la novela perdía la coherencia, que las situaciones ya no me parecían verosímiles. En resumen, la novela en su inicio es una muy buena explicación de cómo actúan los padres separados y en especial las mujeres. Esto dejando claro que nos referimos a los padres que actúan mal, que no siempre todos actúan mal, pero cuando las mujeres actúan mal en las separaciones, actúan como lo explica Henry James. Es decir, la novela es muy actual, pero está absurdamente alargada y está mal resuelta y yo no veía el momento de terminarla. Existe una película de 2013 que se titula muy acertadamente ¿Qué hacemos con Maisie?, en la que aparece Julianne Moore, que he leído que está bastante bien. La tercera premisa es un libro con un triángulo amoroso en el que él o la protagonista hayan terminado con el interés amoroso. Y ese es, sin duda, Historia de dos ciudades de Charles Dickens. No me voy a alargar mucho hablando de esta novela, ya hablé de ella en el vídeo Clásicos decepcionantes y en el book tag Personajes históricos, pero es una novela que tiene varios problemas y uno de ellos es la pareja protagonista, Charles Darnay y Lucy Manette, que son dos personajes muy llanos. Es una cosa muy curiosa teniendo en cuenta que Charles Dickens destaca por tener grandes personajes. Es como si se hubiera olvidado de ellos, de escribirlos bien. Son llanos y además son sosos. Se supone que esta pareja son la historia de amor del libro y en vez de engrandecer la trama, la perjudican. Es mucho más interesante el tercer personaje del triángulo amoroso, que es uno de los mejores personajes de la novela. La cuarta premisa es una segunda parte de una saga que te decepcionó porque amaste la primera. No es la segunda, pero es la quinta. Y estoy hablando de Danza de Dragones, el quinto libro y último de momento de la saga Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, que es un total que tiene con las notas y todo, tiene 1000 y pico de páginas. Bueno, yo soy muy fan de esta saga, me gusta mucho, os he hablado de ella en alguna ocasión. Los 3 primeros libros me encantan, sobre todo el tercero para mí es el mejor, Tormenta de Espadas. El cuarto a mí me gustó. Todo el mundo critica Festín de Cuervos, a mí sí me gustó. Es verdad que las partes de Brienne son más flojas, pero las partes de Cersei me encantaron, creo que son impagables. Y en este quinto volumen, que es el más largo, no es que no me gustara, pero yo creo que Martin se ha perdido en él y por eso no saca los siguientes. Aquí hay una cantidad de personajes y de tramas y subtramas, que es una locura. Yo no sé cómo va a resolver esto. Se me hizo demasiado largo y creo que hay mucha paja, mucha. Lo leería otra vez, pero no es de los volúmenes que más me apetecería releer. Creo que aquí se equivocó. La quinta premisa es un libro que no te haya gustado de un autor o autora que ames. Y ese es, sin duda, La prima Phyllis de Elizabeth Gaskell. ¡Qué decepción! Yo hacía poco que había leído La casa del páramo, que es una novela más o menos parecida en envergadura, son cortitas, esta tiene unas 160 páginas, creo que esta un poquito más. Son novelas muy breves y La casa del páramo pues me parece un libro muy modesto, no creo que tenga más pretensiones, es un libro agradable sin más, pero esto no tiene rumbo, es una novela con muy poco argumento, poco desarrollada, sí que tiene la ambientación rural que siempre nos brinda Elizabeth Gaskell, que está muy bien, pero es absolutamente pobre, no lo puedo recomendar. He leído todo Elizabeth Gaskell ya, excepto uno. Me queda Hijas y esposas, que creo que es el más largo que tiene. Tengo muchas ganas de leerlo, me han asegurado que está muy bien, pero La prima Phyllis no. Es el peor de los que he leído de la autora. Y además en La prima Phyllis, Elizabeth Gaskell se excede muchísimo en el tema sentimental. Es demasiado sensiblero el libro, demasiado blando. Hace aquello que hace la autora, que siempre te adelanta las desgracias que van a ocurrir de forma enigmática, pero ya te dice que la cosa va a acabar mal. Y para mí es demasiado culebronero. No es una buena novela, no la puedo recomendar. La sexta premisa es un libro que amas y que no entiendes por qué casi todo el mundo odia. Voy a hablar de 2 libros. No es exactamente que la gente los odie,
pero no se habla bien de ellos. Para mí no se habla suficientemente bien de ellos. Y el primero es El alcalde de Casterbridge, de Thomas Hardy. Fue mi primer Hardy y yo no entiendo por qué se le tiene por un libro tan... Se critican los giros, se critica el argumento por ser muy de telenovela, pero Lejos del mundo en el ruido, que lo acabo de leer, también es muy telenovela y yo no veo que sea una historia más potente que esta. Es que a mí este planteamiento me parece mejor. La novela arranca de una forma brutal en una feria de ganado donde un hombre borracho, Michael Henchard, vende a su esposa y a su bebé de meses a un marinero. O sea, me parece un inicio bestial. Y al día siguiente, este señor, ya sobrio, se arrepiente de lo que ha hecho y decide enmendar su culpa de alguna manera, convirtiéndose en un hombre bueno y próspero. Para mí, la evolución del protagonista es fantástica, pero es que luego hay otros personajes muy bien descritos. La trama es verdad que tiene muchos giros, a mí me parecieron geniales. Os puede parecer más o menos verosímil, pero es que es buenísima la trama. Y el final a mí, bueno, me llegó a lo más hondo del corazón. No entiendo por qué se critica tanto esos giros y la trama en sí. Al final creo que es lo menos importante, lo más importante son los personajes y yo creo que calan muy hondo y que la historia es muy potente. Y otra novela que me tiene frustrada por lo que la gente dice de ella, sobre todo últimamente, es El fantasma de la ópera de Gaston Leroux. Es una novela de 1910 y que lo que sorprende de ella es que es muy gótica y que tiene tintes románticos, románticos del romanticismo. Entonces, hay personas que he visto que dicen, claro, es que los personajes son muy reales, es que son personajes con poco crecimiento, son personajes muy extravagantes, muy extremos, pero es que es una novela que tienes que verla en el contexto que ha elegido, que es un contexto muy romántico. Y por lo tanto todo va a ser muy exagerado y muy extremo. No se pueden esperar personajes reales de una novela que ha elegido ese contexto para desarrollarse. Hay que situarse en ese ambiente, si no, no vas a poder disfrutar de la novela, que es muy disfrutable. Combina misterio y drama y se inspira en hechos reales. Y a mí me apasionó, la leí en mi juventud, pero la he leído 2 veces. Y estoy muy sorprendida de lo poco que está gustando últimamente. No lo entiendo. La séptima premisa es un libro que sientas que es demasiado largo y que tardaste siglos en terminar. Y ese es Middlemarch, de George Eliot, novela de 1871 que he evitado durante mucho tiempo hablar de ella, pero creo que ya ha llegado el momento. Me consta que hay gente que le llama Bodrio March, pero... A ver, yo no creo que lo digan en serio, o sea, no es que sea un bodrio, no es un bodrio y creo que todos somos conscientes de ello. Como lectores creo que nos damos cuenta, pero es un libro que a mí me resultó extenuante. A ver, vamos a hablar en serio. Es una de las novelas inglesas victorianas más importantes, una de las más valoradas incluso en la actualidad. Vi en no sé qué lista de la BBC que la ponían la primera. Para mí eso es un atentado, luego explicaré por qué. Hay gente a la que le encanta. Ayer puse una encuesta en Instagram y de momento va ganando el sí, me gustó Middlemarch por un 57%, que no es mucho, para que veáis que es un libro que no es para todo el mundo. Mucha gente lo disfruta, mucha gente se le hace ligero, se le hace ágil de leer, les parece muy interesante y es uno de los libros más importantes de su vida. Ojalá seáis de esos y hayáis podido disfrutar de esa novela. El caso es que claramente este libro no es para todo el mundo y de forma objetiva yo afirmo que este libro ni es ágil, ni es ligero, ni es entretenido, ni pasa muchas cosas, ni es un paseo. Este libro no es un paseo. Yo me leí La Odisea a los 14 años, me la leí como en 3 sentadas y me pareció que se leía como quien se bebe un vaso de agua. Pero yo sé que ese libro no es un paseo. La Odisea es un libro que tiene casi 3000 años, es un libro con un vocabulario diferente, un vocabulario antiguo, un tono antiguo, está en verso normalmente. Yo si tuviera que recomendarle un libro a mi hija cuando tenga 14 años, no le voy a recomendar La Odisea, ni le voy a recomendar Moby Dick. Yo os he recomendado siempre Moby Dick, pero yo en el vídeo que hice de reseña os expliqué qué era Moby Dick y por qué hay tanta gente que no puede con él, para poneros en guardia, para deciros,
Esto es lo que a lo mejor no os gusta, para que os hagáis una idea. Tampoco le daré Middlemarch a mi hija cuando tenga unos 14 años, porque lo más probable es que no vuelva a coger un libro en su vida. A lo mejor es el libro de su vida, pero no es lo más probable. Middlemarch no es el típico clásico victoriano que estamos acostumbrados a leer. No vayáis con esa idea porque a lo mejor os lleváis una gran decepción. Es un libro muy elaborado, es un libro muy bueno, yo eso no lo puedo negar. Es un libro con un contenido muy grande. La autora era una persona muy culta y muy erudita, eso te deja anonadado desde el principio. Eres consciente de estar frente a una persona muy potente, pero en mi opinión a esta novela le falta fluidez y también inteligencia narrativa. Es un libro muy costumbrista, pero mucho. Es más ensayo que novela. Y George Eliot no te engaña, te lo está diciendo en el subtítulo de la obra, que es un estudio de la vida en provincias. Esto es un estudio, no es una novela. Es decir, tiene forma de novela. Pero para mí lo que ha hecho la autora es tener un estudio y novelizarlo. No me gusta cuando los autores hacen eso. Entonces la autora pretende aportar tanto, pero tanto, que yo me saturé. Yo no podía más. La novela empieza muy bien. El primer capítulo, La señorita Brooke, me encantó. Empieza normal como cualquier otra novela, pero yo llegó un momento en que estaba agotada. Agotada. Y hubo partes que me engancharon y hubo partes que recuerdo, pero también sé que nunca me apetecía leerlo y que se me hizo eterno. Y lo peor que recuerdo es la parte de la política de provincias. Creo que el tío de la protagonista, de Dorothea Brooke, se presenta a unas elecciones y esa parte es interminable. Es que no se acababa nunca. Si se os hizo pesado el capítulo de política, que solo es uno, creo, de los Pazos de Ulloa, no os digo cómo os va a sentar la parte de política de esta novela. En conclusión, mejor si leéis este libro con un poco de miedo, un poco de respeto, entonces igual triunfáis. Y ahora dejadme aludir a ese desafortunado artículo que me hizo enfadar mucho, que me dejó amablemente una usuaria en la reseña de Emma, de Jane Austen, y estuvimos hablando sobre eso. A ninguna de las dos nos gustó nada. Es un artículo que habla de Jane Austen y de George Eliot y que me hizo descubrir que soy maruja. Resulta que yo, que jamás leo prensa del corazón, ni me gusta el salseo, ni nada de eso, soy maruja. El título del artículo es Jane Austen es de marujas. La escritora moderna y progresista es George Eliot. Me parece simplista, despectivo y de mal gusto. Vamos, es que es casi infantil, parece un niño pequeño malcriado teniendo una pataleta. Repito, Jane Austen es de marujas, la escritora moderna y progresista es George Eliot. ¿Qué es esto? ¿Y qué dice este estupendo artículo, que os dejaré abajo por si lo queréis leer? Pues que George Eliot, es decir, Mary Ann Evans, era maravillosa porque en su época, en el siglo XIX, era una mujer adelantada a su tiempo, era una mujer feminista, era una mujer que tenía una vida escandalosa para la época y por lo tanto era una personalidad muy potente. Nadie lo niega. De hecho, lo único que vale la pena del artículo es la breve explicación que hace de la vida de George Eliot. Pero claro, ¿qué pasa? Que vivimos en un mundo en el que para defender a una persona parece que hay que pisotear a otra. Y en este artículo se denigra a Jane Austen para enaltecer a George Eliot. Ya os dije en ese vídeo, en la reseña de Emma, que yo creía que Jane Austen no era una mujer feminista. Algunos decíais que sí, pero bueno, en todo caso, dejémoslo en que no era tan feminista como George Eliot, claramente. Entonces, la autora de este artículo se atreve a decir que Jane Austen escribía novela rosa, con lo que ello conlleva, porque está utilizado claramente de forma despectiva. Viene a decir que Jane Austen escribía novelas de trama romántica, tontas, para mentes simples y mal escrita. También dice que Jane Austen ponía a las mujeres en segundo término, cuando todos los protagonistas de las novelas de Jane son mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que una mujer de la época, del siglo XIX, que entendiera la vida según los cánones de su época y que quisiera casarse y vivir en sociedad como lo hacían el 99,9% de mujeres de ese momento, ya no puede ser una protagonista, ya no puede ser culta, ni inteligente, ni valiente. Una mujer solo valía algo si era más moderna que las demás. ¿Eso es defender al género femenino?
Esta señora no está valorando la calidad de la literatura, sino el contenido de esa literatura y aún así lo ve mal, lo ve parcialmente. La mayoría de personas han sido en su época como era normal ser en esa época, igual que nosotros somos como marcan los cánones actuales y no nos consideramos idiotas. Entonces, ¿por qué esta señora hace esta comparación absurda y odiosa entre dos mujeres y dos escritoras tan diferentes? Pues porque le da rabia que Jane Austen haya sido muy recordada en su bicentenario y George Eliot no. Para mí la explicación que hay a que se recuerde más a Jane Austen es que, aunque las dos autoras son buenas, la narrativa de Eliot es farragosa y en cambio la de Jane Austen es de una agilidad prodigiosa. Tiene una agilidad, una fluidez que creo que nunca nadie va a saber explicar. Y por eso llega a más gente, sencillamente. Y yo, si tuviera que recomendarle una novela del siglo XIX a alguien que no suele leer novelas, y menos de esa época, no le daría nunca Middlemarch. Le daría Orgullo y Prejuicio, porque hay muchas más posibilidades de que le guste. Y no es por la trama, es por la fluidez narrativa. En definitiva, me parece un artículo absolutamente olvidable y creo que lo que tenemos que hacer es enaltecer a las dos autoras. Las dos tienen sus cosas buenas y creo que hubiera sido fantástica una colaboración entre ambas. Jane Austen afirmaba que ella no sabía nada de la vida, que no sabía nada del mundo. En cambio, George Eliot era muy erudita y creo que si se hubieran juntado esa cultura y esa erudición de Eliot con la pluma maravillosa de Jane Austen, hubiera salido una novela increíble. Para los que no pudisteis acabar Middlemarch, para los que fuisteis derrotados, hay una serie estupenda de la BBC del año 94 que vale mucho la pena. Así sabéis cómo acaba la novela. Yo no tiro la toalla con George Eliot, he ido acumulando más libros suyos. Tengo El molino del Floss, que he oído de todo. Algunos me habéis dicho que os encantó y otros que también os costó mucho leerlo. Yo tengo esperanzas. Compré hace poco Adam Bede, que también es muy tocho. Recuerda desgraciadamente a Middlemarch, pero yo tengo esperanzas. El libro que yo creo que me va a gustar de George Eliot es Silas Marner. Tengo un pálpito de que a mí esta novela me va a gustar. Es más breve, esta edición de Alianza Editorial tiene letra grande, parece más breve que los otros. No sé, igual aquí no se me hace tan agotador el estilo de la autora. Estoy acabando de leer la antología de poetas ingleses del siglo XIX, en el que aparece George Eliot, y la verdad es que no me están gustando nada sus poemas. Después de leer los de Emily y Anne Bronte, que me han encantado, me he quedado al leer los de George Eliot pasmada. Me parecen bien construidos, pero fríos y sin alma. Son como una bailarina que realiza los pasos a la perfección, pero sin pasión, de forma mecánica, solo con el cerebro, olvidando la parte sensitiva, el transmitir algo al lector. No sé, me da la sensación de que George Eliot pensaba demasiado y se olvidaba de sentir, y eso a mí me resulta extenuante. La octava premisa es: ¿tienes alguna saga que no combine? Sí, tengo dos. Tengo por un lado la de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Cogí este ejemplar de la biblioteca, que es de Alianza Editorial, del año 92. Y luego seguí comprando la colección, que ya es un poco diferente, aunque también es de Alianza, porque son del año 2014. Ya son otra cosa. Pero no los cambio. Es que a mí este primer ejemplar me gustan mucho, estos ejemplares antiguos de Alianza. También tengo la Regenta del cesto de la biblioteca también y no lo cambio. Y luego también tengo diferente la saga Canción de Hielo y Fuego. Compré el primer volumen de bolsillo, porque ya estaba de bolsillo y ya es bastante gordo así, pero luego quise seguir leyendo y no estaban aún los de bolsillo, así que me los compré los siguientes con solapas más grandes, bastante más grandes, como podéis ver. Son completamente diferentes. Pero bueno, me da igual. La novena premisa es: ¿hay algún libro de tu infancia que no has podido volver a encontrar, ya sea porque no recuerdas el título o porque ya no lo venden? Pues recuerdo tres libros muy lejanos, muy lejanos, muy lejanos en mi memoria, debía tener 10 años o menos, pero no los he buscado, que eran El ratón Manx, del que no recuerdo nada, Historia de Pygmy, del que tampoco recuerdo nada,
y Pillastre, mi tremendo mapache, del que tampoco recuerdo nada, pero que hice un dibujo y todo del mapache, de lo que me marcó ese libro. Debería buscarlos y echar una ojeada. La 10ª premisa es un libro que hayas leído, pero del que no recuerdas nada. ¡Guau! Un montón. Yo he leído La historia interminable y Momo de Michael Ende. No recuerdo nada, pero nada de ninguno de los dos. Solo recuerdo que las letras de La historia interminable estaban unas partes en rojo y otras en verde y que me resultaba súper molesto. Ya sé que tiene que ver con la historia, pero me resultaba horrible. Y Momo recuerdo que había unos hombres grises, creo, pero nada, o sea, tenía más de 10 años, ¿eh? Era ya adolescente y no recuerdo nada. Sé que es un delito, sobre todo La historia interminable debería leerlo y saber qué es. Tampoco recuerdo Muscha, una novela de Anja Tuckerman, una periodista, es de 1998 y me lo prestó mi amiga Marina, supongo porque era esa época en la que yo leía mucho sobre el Holocausto y es una novela ambientada en la Alemania nazi que habla de un niño negro y judío. Esto lo he tenido que buscar porque no recuerdo nada. No sé ni siquiera si me gustó. Y por último, yo sé que he leído a Julio Verne, pero no lo recuerdo. Yo sé que leí en mi adolescencia Viaje al centro de la Tierra, como si no lo hubiera leído, y también La vuelta al mundo en 80 días. Me compré esta edición maravillosa ilustrada de Clásicos Universales Juveniles de La Cruïlla, pero aún no lo he leído. Y me han dicho que decepciona bastante, que se nota mucho que está escrito por un francés y que habla sobre ingleses, que los personajes no están nada bien y que es bastante aburrido. Ya os contaré. Y la premisa 11 es, ¿alguna vez recomendaste uno de tus libros favoritos y lo terminaron odiando? ¿Eso lastimó tus sentimientos? Bueno, no es exactamente que lo terminaron odiando, pero no lo terminaron y me lo devolvieron. Y fue No digas que fue un sueño, del catalán Terenci Moix, novela de 1986 que le presté a mi madre y que no le gustó. Creo que no pasó de las primeras páginas. No me ofendo, pero me sorprendió en su momento. Me acabo de enterar de que fue Premio Planeta. Eso hace que me estremezca un poco. Pero bueno, lo leí hace muchísimos años. Tal vez ahora lo valoraría diferente. No sé qué opinión tenéis de él, los que lo hayáis leído. En su día a mí me maravilló porque además habla de un fragmento de la historia que me encanta. Habla de Cleopatra, Cleopatra la Séptima, y de su caída ante Roma, su caída en la batalla de Actium en el año 31 a.C. Egipto perdió contra el emergente Imperio Romano y se convirtió en una provincia romana desde entonces. De este modo terminó la dinastía tolemaica que había fundado Ptolomeo Lago, uno de los generales de Alejandro Magno, en el siglo IV a.C. No solo cayó Cleopatra, también lo hizo Marco Antonio, que era una personalidad romana muy importante. Ambos se suicidaron. Debió ser muy amargo aquello, pero mucho. Esta novela tiene un estilo quizá muy excesivo, muy recargado, muy poético, pero yo lo disfruté mucho porque conectaba mucho con la historia. Terenci Moix tiene un estilo, al menos en esta novela, que es el de intentar embellecer cada palabra, cada frase. Está pensando en eso el autor, está pensando como si estuviera pintando un cuadro. El inicio, por ejemplo, es muy pasional y muy poético. Empieza cuando Cleopatra ha sido abandonada por Marco Antonio, que luego vuelve, y dice así. Y dijo a la mujer: maldito sea amor que me asesina, teñid de muerte el Nilo, poned luto a las nubes, convertid Egipto en un sepulcro. Y así se hizo, y el espanto fue descendiendo por el río, y la muerte se instaló en las orillas, y cayó el infierno sobre el universo. Es posible que haya quien me diga que es demasiado artificial en el uso de las palabras, pero es que a mí me llega tanto la historia que no puedo ser imparcial. Al inicio también hay un poema del poeta griego Constantino Cavafis, un poema que se titula El dios abandona a Antonio, que forma parte de un grupo de poemas que hablan de la nostalgia y de la decadencia que viene después de un gran hecho histórico. Os dejaré abajo un enlace a este poema de Cavafis, que es muy bonito, y en él el narrador del poema lo que hace es básicamente decirle a Marco Antonio que sea fuerte, que sea valiente, que no diga que fue un sueño, que mire a Alejandría por última vez, esa Alejandría que pierde para siempre. Como veis, el título de la novela sale de este poema de Cavafis. También al inicio de la novela hay un fragmento de Shakespeare, de Antonio y Cleopatra,
que retrata muy bien la amargura que pudieron sentir estos personajes al caer ante Roma. Es muy cortito, os lo voy a leer. Insolentes lictores nos tratarán como rameras, miserables poetas cantarán desafinando nuestra historia. Mediocres comediantes llevarán a la escena nuestras fiestas de Alejandría. Se representará Antonio borracho y yo veré a algún jovenzuelo de voz chillona hacer de Cleopatra y dar a mi grandeza la postura de una puta. No sabría deciros solo con esta novela si Terence Moix es un buen autor, espero que me habléis del tema. Después leí además El amargo don de la belleza, novela de 1996, que es la otra única novela que he leído del autor. El título es maravilloso, me parece una belleza, pero la novela no me gustó nada. Habla del faraón Akenatón y de su esposa Nefertiti. He ojeado el libro ahora, parece parecido al otro en cuanto a estilo, pero sé que no me gustó, aunque no recuerdo por qué. Hace mucho tiempo que lo leí. La premisa número 12 es: ¿has prestado algún libro que no te han devuelto? Sí. Le presté Germinal a una amiga y no me lo ha devuelto. Es verdad que no la he visto con la pandemia y que nuestras vidas ahora son bastante separadas. Vivimos lejos, tenemos muchos líos, no nos vemos prácticamente. No la voy a culpar. Y luego también presté El crimen del padre Amaro de José María Esa de Queirós en una edición de Alianza Editorial que me encanta, que estuve una hora en la librería para decidir que elegía esa. Ya os hablaré de ese tema en otro vídeo y no me lo han devuelto. De Germinal y de Zola ya he hablado mucho y de Queirós hace mucho que no hablo. Ya sabéis que os recomendaba al principio de abrir el canal El crimen del padre Amaro hasta el infinito y más allá. Novela costumbrista portuguesa, siglo XIX, una crítica despiadada contra el clero, una novela que se lee con una facilidad asombrosa, con muy buen contenido. La recta final es tremenda. Tenéis reseña en el canal, que es de las reseñas menos vistas. De Queirós también he leído La tragedia de la calle de las flores, que me gustó mucho, pero menos de lo que esperaba. Y tengo pendientes varios, he ido acumulando. Tengo también El primo Basilio, que este me lo han recomendado mucho, mucho, mucho. Dicen que es mejor aún que El crimen del padre Amaro, lo cual no me cabe en la cabeza. También tengo La ilustre casa de Ramírez, que también tiene buena pinta. Y sobre todo, quiero leer Los Maya, que dicen que es su obra cumbre. No sé cómo lo voy a hacer porque tengo un montón de pendientes de aquí a fin de año. El 1 de enero, pase lo que pase, esté donde esté de mis pendientes que están aquí, empiezo a releer Cumbres Borrascosas y luego todo lo de Las Bronte. Pase lo que pase, voy a hacer un vídeo, varios vídeos de Las Bronte porque no me va a dar con un vídeo. Y bueno, luego lo de siempre, digo, sí, el año que viene también será año Dickens, será año Hardy, será año Trollope, y no cabemos, no sé cómo lo voy a hacer, pero este año he leído bastantes pocos clásicos en términos generales, para lo que yo estoy acostumbrada. He disfrutado de algunas novelas más del siglo XX-XXI, pero yo creo que el año que viene voy a volver a los clásicos de cabeza. O sea que va a ser de leer sobre todo tochos. Y eso ha sido todo por hoy. Espero no haberos frustrado demasiado. Sobre todo estoy deseando leer vuestros comentarios, animándome a releer esos libros que no he comprendido o consolándome de que a vosotros tampoco os gustaron. Leed mucho.